Buenas tardes, mi nombre es Marilu Rincón, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Hoy entrevistaré al señor Rafael Antonio Prieto y trataremos el tema de expresiones culinarias. Buenas tardes. Buenas tardes, Marilu, buenas tardes a todos. Don Rafael, ¿qué nos puede contar sobre este tema? ¿Cuáles han sido sus experiencias sobre esto? Pues desde mi perspectiva, todo lo que tiene que ver con la culinaria está muy apegado a nuestra región. Particularmente, yo recuerdo de niño los paseos que hacíamos a donde los abuelos, y ellos generalmente lo hacían absolutamente todo. La mayor parte de los alimentos los cultivaban ellos mismos, ¿sí? Y los preparaban generalmente como una actividad más asociada a las mujeres. Entonces, culturalmente fue algo que tuvo arraigo en las comunidades campesinas. Los campesinos se reunían de diferentes fincas y se ayudaban entre ellos a sembrar. Cuando ellos cultivaban, por ejemplo, acá en el altiplano cundiboyacense, los cultivos más usuales eran la papa, el maíz, la cebada, el frijol, pero pues la influencia que se tiene de la comida, según algunos historiadores hablan, que buena parte de las sopas era una sopa que tiene una historia en los esclavos, ¿sí? Entonces, los amos se comían la carne pulpa y todo lo que eran los huesos y esto pues los dejaban para los campesinos o para los esclavos. Entonces, por eso en algunas culturas se ve y se mantiene ese tipo de comidas, ¿sí? Que en otros países no consumen, por ejemplo, las vísceras, ¿sí? En el campo la labor pues es muy fuerte, se requiere un consumo alto de calorías, y por eso las comidas son, y además por el clima, tan ricas en calorías. Entonces se consume mucha harina. Los platos típicos que se trabajaban acá pues tienen que ver como por ejemplo con el ajiaco, el sancocho. Ajiacos, pues el ajiaco generalmente se hace con pollo, se hacen con los mismos cultivos que se desarrollaba, que hacían los campesinos, y casi todos estos productos es de lo que se llaman los productos de pan coger. Okay. ¿Qué valor le atribuye la comunidad a la comida como parte de su identidad y cultura? Pues la comida es una parte importantísima en la cultura. Como te decía, se reunían las familias. Estas familias preparaban un banquete y lo preparaban con muchísimo tiempo, ¿sí? De anticipación. Fácilmente podríamos estar hablando de 8 días de anticipación, 10 días o incluso mucho más tiempo, porque por ejemplo cuando iban a preparar para diciembre un animal, pues lo empezaban a engordar y pues venía toda la faena. Entonces había partes que eran desarrolladas por los hombres, parte por las mujeres. Entonces casi que la crianza del animal pues estaba involucrada toda la familia, lo mismo las gallinas, ¿sí? Entonces la cultura pues era o sea, la cultura que tiene una región en la comida, pienso que es lo que identifica, ¿sí? De hecho, al viajar por diferentes lugares, lo que se ve es que cada región tiene sus platos típicos, ¿sí? Y una de las cosas que por ejemplo más extrañan los colombianos cuando están en el exterior es justamente que no está lo que ellos comen, ¿sí? Y cuando ellos regresan le dan mucho valor a volver a probar esas comidas que en otros países no las pueden hacer, justamente o porque no encuentran los ingredientes. Entonces pues de cierta manera el que nosotros tengamos unos pisos térmicos permite que nosotros podamos tener también determinado tipo de cultivos en diferentes temporadas del año. Y obviamente pues en esas temporadas
se asocia mucho, por ejemplo, a las celebraciones. Por ejemplo, en diciembre hablar del ajiaco digamos, un ícono que tiene nuestra cultura de hacer una celebración en familia. Okay. ¿Cuáles son los principales productos preparados que son la base de la dieta alimenticia diaria? Pues nosotros consumimos mucho la papa y el maíz, ¿sí? Digamos, esas son buena parte de o sea, es la base alimentaria que tenemos nosotros, pues porque el maíz lo utilizamos para hacer arepas, se utiliza para hacer masato, se utiliza también para hacer las mazamorras, o sea, todo tipo de comidas como la mazamorra chiquita, los cuchuco de maíz, ¿sí? Aunque también se prepara el cuchuco de trigo, cuchuco de cebada. Hoy por hoy no se tiene que desarrollar toda esa labor porque pues se encuentra en los supermercados, ¿sí? Pero la base alimenticia está en eso. Pues la papa, porque pues los caldos, las sopas también lo llevan, las papas también que se hacen papa a la francesa, que ya digamos son variaciones de platos alimenticios que de una u otra manera han buscado otras formas de prepararlo, ¿sí? Pero por ejemplo, comidas como la papa chorreada, la papa salada, pues siempre vienen a acompañar determinado tipo de platos, pero digamos ese componente es muy nuestro. Por ejemplo, también para el sancocho, ¿sí? Y en diferentes regiones, por ejemplo en Cundinamarca, el sancocho es más de sitios donde hay ríos, porque pues el sancocho lo preparan mucho con pescado y por lo que el sancocho tiene la preparación del pescado, ¿sí? Y requiere yuca, plátano, que son de tierras cálidas. Entonces en los pisos más bajos, en los pisos térmicos más bajos es donde más se puede ver este tipo de comidas, mientras que en pisos térmicos más altos se ve más el ajiaco. Okay. ¿Existen tradiciones culinarias propias de la comunidad? ¿Cuáles son y en qué consisten? Pues hay algunas tradiciones que se han perdido, ¿sí? Pero sí se mantienen algunas. O sea, por ejemplo, los sancochos y los ajiacos se mantienen y de hecho hay variaciones. Por ejemplo, el ajiaco actualmente en las cenas de Navidad viene acompañado, por ejemplo, con queso, con alcaparras y con crema de leche. En el campo anteriormente no se utilizaban estos nuevos aderezos, pero sí actualmente se están utilizando. Se mantiene, por ejemplo, el tamal, o sea, el tamal que es también base de maíz, ¿sí? En algunas regiones lo usan con garbanzo y se utiliza mucho la calabaza para preparar la masa. También el chocolate. El chocolate es una tradición muy nuestra y muy santafereña. De hecho, acá en Bogotá existe un sitio que se llama La Puerta Grande, que existe desde 1819 y venden el chocolate como se preparaba en ese entonces y lo venden también con tamal. Y es tradición. Y de hecho es un negocio que ha venido y que se mantiene aún, pues ya casi va a cumplir 200 años de tradición. Igualmente, yo recuerdo mucho el chocolate de harina, o que también se conocía como chocolate de los 7 granos, ¿sí? Porque está hecho con chocolate, maní, arveja, garbanzo y tiene otros dos, trigo y cebada, ¿sí? Todos estos productos se tostaban, se molían y luego se mezclaban con el chocolate derretido, el chocolate fundido, ¿sí? Y se preparaban bolitas de chocolate o se hacían unos rollitos, unas tiras y luego se cortaban, ¿sí? Nosotros particularmente en nuestra familia queremos rescatar nuevamente esa tradición, ¿sí? Hay algo que es dispendioso y pues obviamente ya es muy raro ver un molino en una casa porque en el supermercado es más fácil ir a comprar una libra de harina
y es mucho más económico porque pues la industrialización ha permitido eso, ¿sí? Pero el hecho, por ejemplo, de poder hacer esto en familia es una actividad muy rica porque es de compartir, ¿sí? Y esa yo pienso que es lo más importante que puede tener la cocina, y es el involucrar a toda la familia en la preparación de un plato. Muchas gracias. ¿Cuáles son los platos tradicionales de la comunidad? Bueno, como te decía, el plato más tradicional que tenemos nosotros es el ajiaco. Está la mazamorra chiquita, el cuchuco de maíz, el chocolate. El chocolate pues santafereño y la agua de panela, que estas dos se usa mucho, se combina mucho con almojábana y con queso, ¿sí? Y lo que te decía, el tamal también es un plato muy típico, ¿sí? También hay digamos, otra categoría de comida que es muy típica, y es la de las fritanguerías, o sea, donde está la rellena, la longaniza, la papa criolla, el plátano, que pues es lo que se conoce también como picada. ¿Cuáles son las formas tradicionales de la preparación de estos alimentos? El ajiaco, por ejemplo, cuando se prepara tradicionalmente, se consume con 3 tipos de papa, ¿sí? Que es la papa de año, que es en 2 clases, una pastusa y una papa que es la papa sabanera, que es una papa más dura. La idea es que la papa se disuelva, o sea, para que no quede tan líquido, sino que quede con mayor densidad el ajiaco. Ese ajiaco se prepara con esas 3 papas, se utiliza tradicionalmente, se puede hacer con gallina o se puede hacer con pollo, ¿sí? El que se hace con gallina, pues obviamente actualmente se le quita la piel, ya sea pollo o gallina, y se usa, en algunos casos se utiliza también solo la pechuga y se utiliza desmechada, ¿sí? Ese ajiaco se pone a hervir con cilantro, cebolla, y luego se agregan las papas cuando esté hirviendo, ¿sí? Y pues ya previamente se ha colocado dentro de la misma olla la carne, ¿sí? O sea, el pollo, ¿sí? Anteriormente, y yo alcanzo a tener memoria porque los hermanos de mi mamá alcanzaron a cocinar con el fogón de 3 piedras, ¿sí? Es muy diferente obviamente a una cocina de estas, porque pues al ser 3 piedras se colocaban la leña, esa era una actividad de los hombres, ¿sí? Ellos llegaban con la leña, las mujeres estaban, y pues obviamente la cocina era completamente ahumada, porque en rústico, en tierra, ¿sí? En el campo, digamos, ¿sí? Pero la leña le da un sabor muy especial a la comida, o sea, es diferente la comida, y esa tradición de hacer las comidas en asado realmente sí le da un sabor. O sea, tradicionalmente esa es la preparación que se hacía esencialmente del ajiaco. ¿Cuáles son las comidas y bebidas que se preparan en ocasiones festivas y rituales? Bueno, en Navidad se utiliza mucho el ajiaco, ¿sí? En Semana Santa viene, digamos, la temporada de los sancochos, y está muy asociado el consumo de pescado a las festividades religiosas, porque pues los cristianos en Semana Santa no consumimos carne roja, sino consumimos pescado o consumimos pollo, esencialmente el Viernes Santo, ¿sí? El chocolate es a pesar de que el chocolate lo usamos con mucha normalidad en un desayuno, cuando hay una visita se invita a un chocolate, ¿sí? O sea, y es algo con la familia, ¿cierto? También la lechona es otra preparación que está muy asociada, por ejemplo, a las celebraciones de cumpleaños, celebraciones de la madre, o sea, cuando se reúnen las familias. Digamos, yo rescataría esas.
¿Existen ritualidades, creencias o tabús con relación a la preparación o consumo de algún tipo de estos alimentos? Sí, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ellos siempre para cuando van a consumir el alimento, le piden permiso al arrancarlo de la tierra, ¿sí? Entonces, al desgranar una mazorca, ellos le dan el valor, le agradecen a la tierra, ¿sí? Y de hecho nosotros cuando almorzamos, pues pedimos la bendición de los alimentos, ¿sí? Y por ejemplo, yo recuerdo mucho una cosa que decía mi abuela, y ella decía que si se estaba preparando un arequipe, que no había que mirar la persona que lo estaba preparando, o el caldo, que solamente una persona estuviese metiendo las manos en la olla, mezclándolo, porque justamente lo cortaba, lo aclara, y digamos eso es esa tradición se mantiene, ¿sí? En la preparación de esos alimentos, ¿sí? ¿Cómo ve hace 50 años la cocina a lo que es hoy? En estos 50 años la transformación ha sido en todo sentido, ¿sí? Como te decía, pasar del fogón de 3 piedras se pasó a la estufa de carbón, ¿sí? O estufa de leña, ¿sí? Eso ya es una transformación esencial, ¿sí? Y obviamente tuvo unas consecuencias y unas secuelas grandes, y por eso las mujeres mayores, nuestras madres, sufren mucho de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, porque el consumo de humo pues les afectó, y pues hoy por hoy los pacientes o las personas de esta edad sufren de este mal justamente así no hayan fumado, ¿sí? Se pasó a la cocina con gasolina, a la cocina con gas, a la cocina eléctrica, perdón, y pues eso es una transformación, y se ha transformado no solamente en la estufa, también se han transformado los utensilios. Anteriormente los utensilios que se utilizaban estaban muy asociados, por ejemplo, usar la hoja de plátano como el tamal dentro de la misma preparación de los alimentos, y una manera típica, por ejemplo, de servir un sancocho o un entero es colocar unas hojas de plátano sobre la mesa y se sirve el caldo aparte, y se usaba en vasijas de barro, ¿sí? Hoy no usamos vasijas de barro, usamos vasijas de cerámica, ¿sí? O de porcelana, y pues obviamente también el plástico también fue uno de los utensilios que llegó a transformarse. También se transformaron las ollas, se cocinaba en ollas de barro, ¿sí? En mollos. Obviamente le da al arroz, por ejemplo, un sabor delicioso, y en algunos restaurantes típicos, a pesar de que cocinan con gas, tienen esas ollas y da esa remembranza, eso de que es algo típico, ¿sí? Los cubiertos también se transformaron mucho en la cocina. Anteriormente los cubiertos también eran de madera, y realmente pues era algo ecológico, porque el barro era pues en las ollas, ¿sí? Se utilizaban también tazones en madera, que eran las artesas donde se servían las ensaladas, y eran talladas en madera al igual que las cucharas, y se utilizaba un árbol especial, un material especial que se llama justamente cucharo, que es un material que es una madera que no suelta sabor. Entonces eso era pues lo que se utilizaba. Igual también se ha transformado con el microondas, ¿sí? La nevera. Había sitios donde, por ejemplo en sitios cálidos donde no existía nevera, pues se utilizaban las carnes saladas, la carne seca, el pescado seco, porque era la manera como se podía conservar durante un tiempo bastante largo algunos alimentos, ¿sí? También se ha transformado el consumo de frutas, ¿sí? Todos teníamos frutas, o sea, era muy fácil que en las casas cuando, digamos, en los años 50, 60, que hubiese una huerta. Hoy por hoy no se tiene una huerta.
O sea, yo tengo recuerdos de mi madre y de mi abuela que todos los días había un dulce al finalizar el almuerzo y obviamente ese dulce era de lo que cultivaban ellas. Entonces era durazno, manzana, breva, mora y pues lo cultivaban con mucha facilidad. Yo pienso que eso se ha perdido mucho, ¿sí? Algunos jóvenes están muy interesados en este momento en las huertas orgánicas, están interesados en los cultivos urbanos y de cierta manera algunas de esas tradiciones yo pienso que se pueden mantener. ¿Cuál ha sido su experiencia en este campo culinario? Pues yo tengo tradición y me gusta mucho la comida tradicional. Yo aprendí muchas cosas de mi abuela y de mi mamá y me ha gustado mucho viajar o sea, donde viajo, lo que más aprecio es la comida. Y la comida de campo, y la comida típica, sí. De hecho, tuve una vez una experiencia muy buena de conocer una serie de municipios boyacenses y siempre iba a visitar la plaza de mercado y a pedir los platos típicos, ¿sí? Hay una comida que se llama el juti, que es una preparación que hacen de la papa, ¿sí? Esa la conocí en Monguí, Boyacá. Echan la papa entre tierra y la dejan 20 días. Obviamente, pues después de 20 días la papa se queda descompuesta, ¿sí? Cuando la sacan, pues obviamente tiene un olor nauseabundo, ¿sí? Y al prepararla, alcanza de todas maneras a tener ese sabor. Y la preparan con cuajada y con una mazamorra dulce, que es una mazamorra de maíz, ¿sí? A mí me gusta cocinar, me gusta mantener esa tradición en mi familia y lo que más disfrutamos justamente es en los diciembres preparar el ajiaco porque nos involucramos todos y digamos es la parte esencial. O sea, cuando ya estamos reunidos todos es cuando se sirve el plato, ¿sí? Así los que lleguen, pero sí nos reunimos mucho. A mí me gusta cocinar, pienso que la cocina es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra esencia y a diferencia de lo que pensaban estas sociedades machistas de que los hombres en la cocina olían a caca de gallina, pienso que alrededor de la cocina se construyen muy buenas relaciones y pues obviamente cocinar en pareja, en familia, con los amigos, es la comida. O sea, nosotros nos reunimos para comer, nos reunimos para almorzar en actividades especiales, actividades de negocios. Entonces, de cierta manera, la cocina y la culinaria debe ser algo que debemos disfrutar, ¿sí? Y las cosas cuando se hacen con amor tienen un sabor especial. Okay, muchas gracias, señor Rafael. Muchas gracias a ustedes por la atención y espero que les guste esta entrevista. Chao. Muchas gracias.